Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Equilibrio en Redes. En la clase de hoy seguiremos estudiando el problema con demanda variable que empezamos a estudiar en la clase pasada. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 8.2. Equilibrio en redes con demanda variable. En el video de hoy día vamos a ver dos nuevas formas de resolver el problema con demanda variable que empezamos a estudiar en la clase pasada. El primer enfoque de solución consiste en transformarlo en un problema con demanda fija y el segundo enfoque consiste en aplicar Frank-Wolf en forma directa sobre el problema de demanda variable. Comencemos entonces por la reformulación como un problema de demanda fija. Lo que vamos a hacer acá es convertir el problema con demanda variable en un problema de demanda fija que podemos resolver con las técnicas que ya conocemos para el problema de equilibrio de tráfico. Nos centraremos en analizar el caso en que tanto las funciones de costos en arco como las funciones de demanda inversa son diagonales. La extensión a casos más generales en que las funciones de costo en arcos no son diagonales es directa, debiendo cambiar solamente el método de resolución. Por ejemplo, usando diagonalización, que es el método que funciona independiente de si contamos con simetría o no en nuestra instancia. Y noten que estamos hablando de la extensión con respecto a los costos en los arcos, no respecto a las funciones de demanda. Las funciones de demanda son un poquito más delicadas. Pero con respecto a los arcos, con respecto a los costos en los arcos, nosotros podríamos generalizar los métodos que estamos viendo ahora para casos con interacciones simétricas o interacciones asimétricas para el caso general. Lo primero que tenemos que notar para convertir el problema en un problema de demanda fija es que nosotros podemos definir un nivel máximo de flujo para un par W en función de los datos que tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el costo a flujo libre de nuestro par W, eso nos va a dar un mínimo nivel de costo que nuestro par va a presentar, evidente. Este mínimo nivel de costo debería implicar un nivel de demanda por el par origen-destino que debería ser el mayor nivel de demanda que nosotros podríamos esperar que ese par origen-destino lleve. Entonces, de esa forma nosotros podemos trivialmente estimar el valor de TWM, la demanda máxima a la que podríamos aspirar en el par W. Por definición, TWM es la función inversa de demanda vuelta a invertir evaluada en CW0. La verdad es que esto es mucho más fácil de ver gráficamente. Si eso de ahí es nuestra función de costo y nuestra inversa de demanda, lo que nosotros estamos haciendo es tomar el menor posible valor de nuestra función de costo por el lado de la oferta. Esto es lo menos que podría costar viajar por el par W, y con ese nivel de costo tenemos un nivel de demanda que es el máximo que nosotros podríamos aspirar a llevar en el par origen-destino W. La función objetivo del problema de equilibrio de mercado en este caso está dada por esta expresión de acá, que es la que aprendimos la clase pasada. Podemos desarrollarla un poco haciendo simplemente un cambio en los límites de integración. En vez de ir de 0 a TW, vamos de 0 hasta el máximo TW que puede haber y después restamos lo que nos pasamos de largo. Es así de sencillo. Hay que notar que además, haciendo esto, la integral entre 0 y el máximo, como estos dos límites están fijos, representan una constante. Por lo tanto, este término que aparece restando acá lo podemos cambiar por este término de acá en positivo. Tomemos este término y miremoslo gráficamente para dejar mucho más claro el tema de los límites de integración. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos diciendo que la integral de esa área de ahí equivale a tomar el área de 0 hasta el máximo, tomar el área desde el máximo hacia TW y restarlas. Eso de ahí es la transformación que nosotros estamos haciendo. Es importante notar además que esa área verde, esta parte de acá era fija, por lo tanto podíamos simplemente concentrarnos en esta parte de acá. Entonces podemos reescribir Z de esta manera. Ahora aparece sumado el término entre TW y TWM. Pero no termina acá el truco. Podemos introducir el siguiente cambio de variables. T igual a TWM menos Y.
Y podemos definir como TW además a la demanda no asignada en el par W, es decir, la diferencia entre el máximo de demanda que nosotros podríamos asignar y la demanda efectivamente asignada. Entonces TW es la demanda no asignada. Esto es similar, si ustedes quieren pensarlo de otra manera, a una variable de holgura cuando nosotros ocupamos holguras en simplex, cuando queremos transformar una restricción de desigualdad en una restricción de igualdad. Es importante también notar que TW y TW, mayúscula y minúscula, son variables del problema. El único acá que es fijo es este. Sigamos adelante con el cambio de variables. Primero lo vamos a hacer desarrollándolo de esta forma, paso por paso, pero después vamos a entregar una versión gráfica del cambio de variables que debería ser súper útil para entender qué es lo que está pasando acá detrás. Del cambio de variables uno puede desprender que el signo de estas derivadas van contrarios, por lo tanto el de i se reemplaza por un menos de t, lo que justifica este menos que aparece acá afuera. Y lo demás que estamos haciendo acá es ejemplo de libro de cálculo, de cómo hacer un cambio de variables. Ustedes pueden tomarse un tiempito acá para entender, para refrescar un poco la memoria. Yo creo que con, insisto, la interpretación gráfica va a quedar bastante más claro. Pero el cambio de variable nos lleva a que esta integral, que era la que nosotros queríamos convertir en algo más amigable, la podemos transformar en una integral entre 0 y nuestra variable auxiliar de una función g', que es GW evaluada en esto de acá. Noten que esto es una constante, pero esto es una variable, así que nos queda una función de la variable t. Y pueden observar desde ya que esta forma funcional es mucho más amistosa que esta, porque esto de acá se parece mucho a ¿qué? Cambien g' por c, cambien tw por f y sumen con los arcos y tenemos básicamente una transformada de Beckmann. GW', de hecho, puede interpretarse como una función de pseudocosto. Mientras que GW era una función monótona decreciente, nuestro cambio de variable hizo un cambio de signo que implicó un cambio de pendiente y que hace que G' termine siendo una función monótona creciente. Por eso puede interpretarse como un pseudocosto. Es una función creciente y cumple una función similar a las funciones de costo que nosotros también hemos utilizado hasta ahora en el curso cuando resolvemos problemas de equilibrio de tráfico. Veamos ahora gráficamente qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos este cambio de variable. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra función GW, que es esta, y nosotros queremos calcular un área entre TW y TWM. Esa es el área, esa es la integral que nosotros estamos resolviendo. Nuestro cambio de variables, este TW igual a TWM menos i, puede interpretarse como, en vez de medir este eje contando desde 0 acá y midiendo para la derecha, equivale a poner el 0 sobre TWM y medir TW, T minúscula W, desde aquí hacia la izquierda. Noten que en este dibujo y es algo que se mide desde 0 hacia acá. Noten que estamos integrando con y por eso. Entonces, la y que estamos restando acá es en el fondo lo que viene de aquí hasta acá. Por eso este punto de acá, por ejemplo, que vale TW, corresponde a evaluar esta cosa metiendo y igual TW. Nos dice que esta de acá sería la diferencia entre TWM y TW, que es precisamente este ancho que hay acá. Así que verificamos un punto. Podemos verificar este punto de acá también. Esto es cuando y igual TWM. Cuando y igual TWM, estos se van y queda 0. Y efectivamente ese sería el 0 de nuestro eje que estamos definiendo. Entonces, ahora lo que hacemos es tomar esta curva de acá y graficarla, pero con este eje como referencia. Entonces, si nosotros tomamos este eje como referencia, lo que va a pasar es que esto se va a simplemente voltear y queda de esta manera. Y el 0 queda definido en el mismo lugar donde estaba antes TWM. Entonces esta cosa se da vuelta y acá es el punto que antes correspondía a TWM, pasa a ser el 0 en nuestra transformación. Y sobre esta curva de acá, la nueva función pasa a ser G'. Cuando uno hace GW hablado en TWM menos TW, lo que uno está haciendo es dar vuelta a esta curva y ponerle el 0 en el lugar donde queríamos que vaya. Eso es lo que estamos haciendo con ella. Y de esa manera ahora esta área la podemos medir como un área entre 0 y algo. Todo el punto de esta transformación era obtener una integral que fuera entre 0 y una variable auxiliar.
Cuando tenemos una integral entre 0 y una variable, se empieza a parecer a nuestra querida transformada de Beckmann. Entonces, si con nuestras variables originales esta área se expresaba como la integral entre tw, desde aquí, hasta twm de esta función que está acá, ahora es la integral de esta curva que reflejamos entre 0 y tw. Noten que estas áreas evidentemente son iguales. Y esa integral se escribe como la integral entre 0 y tw de la función g' que escribimos acá arriba. Volvamos entonces al problema de optimización y reemplacemos en él la nueva función objetivo o el nuevo término después del cambio de variables. Después del cambio de variables también tenemos que ajustar un poco nuestras restricciones, en particular esta de acá. Nuestra restricción de demanda le pusimos esta variable a holgura. Ahora lo que estamos diciendo es la suma de todas las demandas de las distintas rutas o de los flujos que se asignan a las rutas, más la holgura de demanda de un par W, tiene que ser igual a la demanda potencial máxima de ese par W. Este problema de acá, ustedes pueden notar que corresponde ahora a un problema de demanda fija, donde tenemos este TW que en el fondo, para todos fines prácticos, actúa como una ruta más del par W, con su propia función de costo. Por eso se habla de la función de pseudo costo, y por eso esto es un problema al final que podemos transformarlo en un problema de demanda fija. Tiene una interpretación directa. Nosotros estamos agregando un arco con un pseudo costo que representa la demanda no asignada. Notar que G' posee las mismas características en forma y propiedades que C sub A, que las funciones de costo de los arcos. Por lo tanto, G' puede ser tratada como la función de costo sobre un arco ficticio que une directamente al par W. La transformación entonces que estamos haciendo es agregar un nuevo arco cuyo flujo lo llamamos T sub W, la demanda no asignada, en otras palabras, y cuya función de costo es G', como ya lo habíamos definido. Entonces, ¿cómo convertimos un problema de demanda variable en un problema de demanda fija? Primero, para cada par W donde exista demanda, vamos a agregar a la red original un arco ficticio. Entonces, la red original, G, n, A, se transforma en una red G', con los mismos nodos n, pero con un conjunto de arcos A', donde A' tiene los mismos A arcos originales, más un arco por cada par origen-destino, por cada par de demanda. Segundo, cada arco ficticio representa una ruta nueva en el par W. Por lo tanto, para que este problema quede como un problema de demanda fija, tenemos que considerar este nuevo arco como una nueva ruta para el par W y tenemos que redefinir el conjunto PW y que pasa a ser PW'. ¿Sí? El mismo PW anterior, pero agregando el arco donde se pone la holgura, la variable de holgura que definimos. De la misma manera, el conjunto P que contiene todas las rutas pasa a ser P', por supuesto. Tercero, para los pares W con viajes, conocemos GW de TW. Tenemos que asumir que es un dato, así como las funciones de costo. Entonces, los arcos ficticios van a tener funciones de pseudo costo dadas por esta transformación que está acá. Y los arcos originales van a mantener sus funciones de costo. Entonces, estamos agregando arcos que conectan directamente los pares origen-destino y tenemos que considerarlos como una ruta alternativa con su función. Segundo, cada arco ficticio representa una ruta nueva en el par W. Por lo tanto, para que este problema quede como un problema de demanda fija, tenemos que considerar este nuevo arco como una nueva ruta para el par W y tenemos que redefinir el conjunto PW y que pasa a ser PW'. ¿Sí? El mismo PW anterior, pero agregando el arco donde se pone la holgura, la variable de holgura que definimos. De la misma manera, el conjunto P que contiene todas las rutas pasa a ser P', por supuesto. Tercero, para los pares W con viajes, conocemos GW de TW. Tenemos que asumir que es un dato, así como las funciones de costo. Entonces, los arcos ficticios van a tener funciones de pseudo costo dadas por esta transformación que está acá. Y los arcos originales van a mantener sus funciones de costo. Entonces, estamos agregando arcos que conectan directamente los pares origen-destino y tenemos que considerarlos como una ruta alternativa con su función de pseudo costo. Y cuarto, la demanda entre el par W sobre la red modificada va a ser ahora TWM. Sobre el arco ficticio de dicho par, el flujo será TW y la demanda sobre la red real para este par será
la diferencia entre la demanda máxima asignable y la holgura o el exceso de demanda que nosotros estamos mandando por el. Con esto entonces podemos plantear el problema como un problema de demanda fija con la nueva notación introducida. La función objetivo es z', donde vamos a sumar para todos los arcos en el conjunto A', las integrales entre 0 y FA de CA de X de X. Y acá en el fondo estamos considerando que las variables TW están expresadas como un flujo más. Ahora directamente hicimos la conversión donde los arcos ficticios y los flujos sobre estos arcos ficticios todos son tratados como flujos comunes y corrientes y como funciones de costos comunes y corrientes para expresarlo en este formato. Este problema se puede resolver usando el algoritmo de Frank-Wolf en su forma estándar, sin hacerle ningún tipo de modificación. Con esto entonces podemos convertir el problema a algo sencillo que nosotros ya sabemos resolver y que podríamos además tener herramientas ya construidas para resolverlo. Un segundo enfoque para resolver el problema de equilibrio de mercado con demanda variable consiste en una adaptación del algoritmo de Frank-Wolf al problema sobre la red original. Es decir, vamos a ver qué pasa si tratamos de aplicar Frank-Wolf sobre esta función objetivo, la función objetivo del problema equivalente sin transformarlo en otra cosa. Antes de analizar el algoritmo de solución, vamos a agregar una restricción al problema. Esta es una restricción que es redundante, por lo tanto podemos garantizar que no cambia la solución óptima. Solamente la estamos agregando para limitar el dominio para cuando hacemos la búsqueda de dirección de descenso. Recuerden que ahí nosotros queremos que nuestra variable y quede encasillada. Entonces tenemos que ponerle un tope a la demanda del par origen-destino y eso lo hacemos con la demanda máxima que nosotros ya habíamos aprendido a calcular algunas diapositivas atrás, algunos minutos atrás. Entonces, con esta versión del problema vamos a primero hacer una aproximación lineal. Vamos a definir h como el vector de flujos en ruta de una iteración dada cualquiera. Y noten que si nosotros tenemos ese vector h y nosotros queremos evaluar nuestra función objetivo, nosotros podemos decir que nuestra función objetivo es una función de este vector h. ¿Por qué? Porque el primer término depende de los flujos en arco, pero ustedes ya saben súper bien a esta altura que los flujos en arco quedan determinados por un vector de flujos en ruta. Y el segundo término tiene las demandas asignadas a los pares origen-destino, pero nuevamente, si ustedes conocen cuánto flujo va en cada ruta, ustedes pueden sumar las rutas de un par origen-destino y obtener TW. Por lo tanto, tanto los FA como los TW son funciones de este vector h. Entonces, nuestra función objetivo podemos decir que es una función del vector h. Además, vamos a definir como yn a la solución auxiliar de flujos en ruta para la iteración n. Entonces, nuestro problema de aproximación lineal va a consistir en minimizar el plano tangente, que va a ser igual que antes, este punto de tangencia más el gradiente punto, esta diferencia que hay acá. Y una vez más vamos a darnos cuenta de que esto es constante, de que este término es constante y está multiplicando a una variable y a una constante. Por lo tanto, lo único que va a sobrevivir es el producto de la variable o el producto punto de este vector y con este vector de derivadas, con este gradiente. ¿Cierto? Entonces tenemos que minimizar el gradiente de z evaluado en la solución actual, punto, nuestro vector y, nuestra solución auxiliar de flujos en ruta para la iteración n. Tomemos entonces nuestra función objetivo y calculemos su gradiente. El gradiente de z, noten que es el gradiente con respecto a las derivadas de las variables h, p. Entonces, ustedes saben que si derivan la transformada de Beckmann, que es este pedazo que está acá, con respecto al flujo de una ruta, les va a dar el costo de la respectiva ruta. Y ustedes quedan invitados a verificar esto de acá, que se hace parecido a esto, pero es incluso un poquito más fácil. Mostrar que si ustedes derivan este término que está acá con respecto al flujo de cualquier ruta, lo que obtienen es la función de pseudocosto asociado a su par W. Quedan ustedes entonces invitados a hacer esto. Pueden dejar su respuesta en el foro si quieren ganarse además un puntito. Noten que esta diferencia de acá es constante. Esto es porque nosotros estamos evaluando las derivadas en un punto dado. Entonces estas cosas de acá están siendo evaluadas en nuestra solución actual. Esto de acá entonces es una lista de numeritos y nosotros queremos elegir los y que minimicen
esta suma de acá. Es decir, queremos resolver el siguiente problema de optimización para la fase de aproximación lineal. ¿Cuál es entonces la solución óptima de este problema? Definamos esta diferencia como delta sub p. ¿Sí? Noten que el W corresponde al W de cada uno de estos P. Está también definido en este lugar. Entonces, lo primero que observamos es que el problema se puede separar por par W. Nosotros podemos ir, noten que este es el mínimo de una suma de W, pero nosotros podemos minimizar cada elemento de esta suma por separado porque no existen otras interacciones en el problema. Entonces, si nos concentramos en un par W en particular, fíjense qué es lo que tenemos. Tenemos para cada ruta un valor de este numerito y multiplicado por el y de esa ruta en particular. Entonces tenemos un conjunto de números, cada uno multiplicado por el y. Tenemos que la suma de todos los y tiene que ser menor o igual que la demanda potencial que nosotros queremos asignar y que todos estos y tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, si esta lista de deltas, en primer lugar, fueran todos positivos, entonces es evidente que para ese par W, todos los y dentro de ese par W nos conviene que valgan 0. ¿Sí? Porque queremos minimizar esta cosa y si son todos estos números positivos, nos conviene todos multiplicarlos por 0 para que no se sumen. Entonces, en este caso se activa la cota inferior. ¿Qué pasa si existe algunos de estos valores? ¿Qué pasa si existen ahora algunos de estos valores que son negativos? Lo que nosotros vamos a hacer en ese caso es buscar cuál de estos delta es el más negativo de todos y a ese valor, a esa ruta en particular, ponerle todo lo que podamos de y. ¿Cierto? A la más negativa le vamos a dar el valor más alto que podamos de y. ¿Cuál es el valor más alto que podamos de y? TWM. Entonces, buscamos la ruta P con el menor valor de delta y a ella le asignamos toda la demanda TWM. Entonces, dentro de cada par W, nosotros queremos saber qué hacer con sus y. O se van todos a 0 o uno de ellos va a valer TW sub M. Y nosotros lo vamos a saber mirando los valores de estos deltas. Dentro de todas las rutas del par W queremos buscar cuál es la que tiene el menor delta. Porque nos interesa solamente saber si es que hay alguna negativa y cuál es la más negativa. Por lo tanto, tenemos que mirar el menor valor de delta. Así de simple. Y si miramos acá adentro, si estamos en un par W dado, este GW ya está conocido, ya está dado. Esto es una constante dentro de un par W. Entonces, para minimizar esto, tenemos que minimizar esto. Evidentemente, P debe minimizar, este valor debe minimizar C sub P con P dentro de las rutas del par W. Esto implica que P es la ruta mínima del par W y que su costo es C sub P asterisco. N es el número de la iteración nada más. Entonces, el menor delta corresponde a la ruta mínima del par W. Entonces, para cada par W, lo que teníamos que revisar, en vez de cada uno de los distintos valores de P, es simplemente ir directamente al que ya sabemos que es el menor, el de la ruta mínima. Metemos acá el valor de la ruta mínima, restamos GW. Si esta cosa es negativa, asignamos todo el flujo disponible de ese par W al Y de la ruta mínima. Y si este valor de acá no es negativo, todo es 0. ¿Cuál es la solución óptima de esto entonces? Una vez más, pero esta vez por escrito. Primero, calculamos la ruta mínima para el par W. Vamos a llamar esa ruta P asterisco. Segundo, evaluamos delta W, definido como el costo de la ruta mínima del par W menos el valor de GW evaluado entre W, la demanda actual de la iteración. Y esto lo evaluamos para cada par W. Y después, en cada par W, vamos a evaluar si es que el delta es o no es negativo. Si es que no es negativo, entonces vamos a decir que todos los Y dentro de este par W valen 0, que todas las rutas tienen flujo auxiliar 0. Y si es que el delta es negativo, entonces le asignamos toda esa demanda al Y correspondiente a esa ruta mínima. Y todos los demás entonces quedan en 0.
Veamos ahora la fase 2, la minimización unidimensional. ¿La mini qué? ¿Unidimensió cuánto? La minimización unidimensional. En este caso nosotros conocemos ya los valores de las Y, de los flujos en ruta auxiliares que van a definir nuestra dirección de descenso, pero nosotros necesitamos expresar a nuestros flujos en arco en función de estos flujos en ruta y a nuestras variables de demanda en función de estos flujos en ruta. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, sencillo. La cantidad de demanda auxiliar en función de estos Y es simplemente la suma de los Y para todas las rutas dentro de un par W dado. Y la cantidad de flujo en un arco es simplemente la suma de los flujos de las rutas que pasan por ese arco. Entonces se hacen estas relaciones triviales para obtener R y Q que cumplen la misma función que el Y. Son para calcular la dirección de descenso en el caso de los flujos en arco y en el caso de las demandas de los pares W. De hecho, nosotros podemos tomar la función objetivo, donde aparecía FA, en el fondo poner el valor de FA de la iteración n+1, que es el FA actual, más lambda por, ahora sí, la dirección definida como la diferencia entre este QA, el auxiliar para los flujos en arco, menos el flujo en arco actual. Y esta es la dirección para flujo en arco. Y acá hay una cosa similar hecha con las demandas de los pares W. Veamos un ejemplo de aplicación, o más bien dicho, de construcción de estos modelos de optimización equivalente. Miremos esta instancia sencilla de acá, la vamos a primero resolver gráficamente, después vamos a plantear el problema de equilibrio de mercado como para resolverlo directamente, y después vamos a ver la transformada de este problema en un problema de demanda fija que puede ser resuelto usando Frank Wolf. Lo primero que vamos a tener que hacer sí o sí es despejar COD de la función de demanda para obtener nuestra función G. Entonces nuestra función G en este caso es 12 dividido en esto. Viene solo de despejar eso que está allá arriba. Por supuesto que ustedes quedan invitados a verificar los pasos de cálculo y practicar con este ejercicio. Acá está la solución gráfica. No tiene mucho de nuevo con respecto a lo que ya conocemos. Noten cómo las curvas negras, si ustedes las suman horizontalmente, les queda el dibujo de la curva azul. Y ustedes pueden acá simplemente intersectar y obtener la solución óptima que está dada por estos valores que están acá arriba. Pasemos entonces a la parte más novedosa. Veamos primero el problema equivalente sin transformar el problema en un problema de demanda fija, y pueden darse cuenta que no tiene mucha ciencia. Acá ustedes tienen la parte común y corriente de Beckmann y acá tienen la parte que es la integral entre 0 y TOD, el flujo o la demanda del par W, y acá aparece simplemente la función G que nosotros calculamos despejando los costos de la función de demanda. Y lo demás es súper convencional, y acá ustedes tienen 4 iteraciones de ejemplo de Frank Wolf y ven cómo va gradualmente convergiendo al equilibrio que nosotros pudimos encontrar en forma gráfica en la parte A. Veamos entonces cómo se convertiría este problema en uno de demanda fija. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es calcular un par de cosas. Tenemos que conocer cuánto vale el TW máximo y tenemos que conocer cuánto vale la función G'. Entonces, comencemos por escribir acá los datos del problema. Lo primero que necesitamos es calcular cuánto es el T máximo. ¿Y cómo conocemos el T máximo? Recordemos, para conocer el T máximo lo que nosotros tenemos que buscar es, según la oferta de nuestra red, cuál es el menor costo de equilibrio que nosotros podríamos tener. Y ese es el costo de flujo libre. Si nosotros ponemos la red vacía, nos va a dar que el costo de equilibrio es 1. Por lo tanto, el costo de equilibrio no puede nunca ser menor que 1. Por lo tanto, la demanda nunca va a ser mayor que la demanda que obtenemos con costo igual a 1. Por lo tanto, metemos acá adentro un 1, nos queda 12 menos 1, 11. 11 es la mayor demanda que podría enfrentar este par origen-destino. Una vez que conocemos esta demanda, esta cota para la demanda, nosotros ahora podemos calcular la función G'. ¿Y cómo se calcula G'? G' es simplemente, por definición, la función G evaluada en la cota máxima menos TW. Si nosotros metemos TWM menos TW, considerando además que TWM, W o D es lo mismo, que TWM es 11,
Ustedes tienen que meter 11 menos TW, aquí donde está este TOD, chun, 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 desarrollan y llegan trivialmente a esa función que está ahí. Y noten que este 12 partido en 12 menos TW es lo que va a aparecer en el tercer arco o en el tercer término de nuestra función objetivo. Quedan ustedes invitados a dibujar esta red, a pesar de que es trivial en realidad. Ustedes tienen que tomar la red anterior, agregarle un arco más con este costo y con este flujo, y considerar ahora que el problema tiene una demanda fija de 11. De todas maneras, hagan ese dibujito si quieren y compártanlo si se animan. Con eso entonces terminamos la clase de hoy y terminamos también el capítulo 8, donde vimos una introducción a los problemas de equilibrio de mercado cuando la demanda es variable. En el próximo capítulo vamos a refrescar la memoria con los modelos de demanda y vamos a estudiar de cerca en qué consiste el concepto de entropía y de qué manera la entropía nos permite hacer estimaciones de matrices de demanda y de elecciones de modo y de todo ese tipo de decisiones que subyacen a los problemas de demanda. Y, spoiler alert, vamos a ver que también podemos combinar los modelos de demanda complejos que ustedes estudian en el ramo de modelos de demanda con los problemas de equilibrio y podemos también construir un problema equivalente de optimización. Así que, sin más, me despido. Cuídense mucho. Chao.